esta época o en esta fecha es cuando llega Cristóbal Colón a nuestro continente. Y viene otra fecha importante que es 1519, que es cuando llega Hernán Cortés a nuestro país, en particular a el puerto de Veracruz. Pero para no hacerles tan largo este recorrido, quiero compartirles pantalla de un video. Vamos a ver solo un fragmento de un video de una canción que habla sobre esto. Permítame un momentito. No voy a poder hacerlo con usted, Christopher, porque está en videollamada, pero puede escuchar la canción y ahorita vamos a comentarla, ¿va? Vamos a ver, con presentar. No, no es presentar, es compartir pantalla. ¿Dónde estás? Aquí no estás. Aquí está tu pantalla completa. Ok. Compartimos. Vamos a compartir esta pantallita. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien, la escuchamos y vamos a platicar sobre ella. Hace más de 500 años en la tierra del maíz, como en las páginas de un cuento, vivió un pueblo feliz. Como en las páginas de un cuento, vivió un pueblo feliz. Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Una vez y otra vez castigaron su rebelión. Una vez y otra vez castigaron su rebelión. Y herida de muerte sangra en pos de su liberación. Herida de muerte sangra en pos de su liberación. Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Y trajeron muerte en sus barcos y una cruz como religión. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. Pero hoy como ayer se prepara el golpe. Pero hoy como ayer se prepara el motín, dice. Bueno, vamos a continuar. Es simplemente para hacer gráfico todo lo que sucedió en aquel momento. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir pantalla. Listo. Bueno, ¿de qué nos habla la canción, chicos? De cómo Hernán Cortés llega
a Veracruz. Ajá. Yo más o menos entendí que Hernán Cortés llega a Veracruz con más de 400 soldados españoles a conquistar tierras. Ah, muy bien, muy bien. Se me hace que usted lo leyó, pero está bien. Llega entonces al puerto de Veracruz y recordemos que para ese entonces nuestro México no existía. Van a decir, profe, pero sí existía el territorio. En efecto, existía el territorio. Voy a hacer un dibujo bien facilito aquí de nuestro país. Incluso voy a poner Florida, bueno, en fin, la península de Yucatán y nuestro hermoso México. Bueno, aquí tenemos a nuestro país. Se supone que Hernán Cortés llega por el oriente, por las costas de aquí de nuestro amado Veracruz. Funda el primer municipio, que es la Villa Rica de la Veracruz. Y ahí tiene contacto con el que le llamaban el Cacique Gordo. ¿Se acuerdan ustedes, si es que vieron el video, de una entrevista que hace Hernán Cortés con el primer mandatario que encuentra? No lo vieron, ¿verdad? Ya me lo imagino. Sí, profe, ya. Bueno, pues ese era el Cacique Gordo. Y le preguntan que, bueno, empiezan a platicar. Obviamente recuerden que la traductora era la Malinche. Eso también tiene una historia. Y estaban los españoles. Así es, tiene una historia anterior, porque antes, miren, antes de llegar a México, ya había un lugar conquistado por los españoles, y era aquí, Cuba. Y de Cuba salían muchas expediciones a explorar hacia el occidente, ¿sale? De Cuba salió una expedición, pero se perdieron unos aquí. Se dice que naufragaron y llegaron a la península de Yucatán. Solo sobrevivieron 2 personas. Discúlpeme, estoy regresando en la historia del por qué hubo traductores. En ese naufragio, antes de que llegara Hernán Cortés, sobrevivieron 2 personas aquí, en Cuba, en la península de Yucatán. Zarparon de Cuba, quisieron conocer qué había más al occidente y naufragaron. A lo mejor les llegó una tormenta, por ahí un barco se echó a perder, pero bueno, llegaron aquí a Yucatán. Fueron 2, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar era un padrecito, entonces él tenía su religión y todo. Pero Gonzalo Guerrero era un militar. Se supone que cuando Hernán Cortés empieza a naufragar, empieza a navegar hacia las costas de México, antes de llegar a Veracruz llega al territorio tabasqueño. Y en el territorio tabasqueño se encuentra con Jerónimo de Aguilar, o sea, la persona que ya había naufragado antes. Para ello, como Jerónimo de Aguilar había llegado aquí a Yucatán, ¿qué creen que pasó? Aprendió a hablar el idioma maya. Por eso él fue el traductor. Bueno, pero no solo queda todo eso aquí. Aquí en Tabasco también había una jovencita que sabía hablar más de 5 idiomas antiguos, que se llamaba la Malinche, o le hicieron llamar la Malinche, que realmente era Malinche. Bueno, entonces, de esos 5 idiomas estaba el maya y el mexica. Entonces, ¿qué hacían? Cuando querían comunicarse, vamos a regresar nuevamente a la época de Hernán Cortés, cuando se querían comunicar con Le decían a la Malinche que traduciera. Exactamente, la Malinche, perdón, primero Hernán Cortés hablaba en español, después Jerónimo de Aguilar traducía al maya, y luego la Malinche traducía del maya al náhuatl, y así se hizo una cadenita de traducciones, ¿sale? Y una historia interesante, ustedes dirán, bueno, eso pasó con Jerónimo de Aguilar, ¿y qué pasó con Gonzalo Guerrero? Y aquí viene algo bien interesante. Se convirtió a la religión maya. Gonzalo Guerrero fue lo contrario. Ya ven que muchos indígenas se convirtieron a la religión católica,
pues aquí fue al revés, Gonzalo Guerrero se convirtió a la religión maya y después empezó a pelear con ellos para defender Mayapán, pero bueno, eso después se los voy a comentar. Nos quedamos entonces en que se entrevista Hernán Cortés con el cacique gordo, le empieza a preguntar que quién era el mandamás ahí, etcétera, y le saca a los mexicas. De los mexicas les pregunta que por qué le tienen miedo, etcétera, y dice, no, pues es que dominan casi todo el territorio, ¿sale? Y bueno, vuelvo a recalcar, México no era un solo país, eran varias tribus. No existía México como tal, solo eran varias tribus que estaban regadas, pero la más importante fueron los mexicas, por así decir, importante en cuanto a dominio. Entonces a Hernán Cortés le viene la fiebre del oro, empieza a codiciar y quiere hacer una expedición a la Ciudad de México, ¿sale? En la Ciudad de México se encuentra con grandes civilizaciones. ¿Los tlaxcaltecas? No, antes de Los conoce los aztecas. Recuerden que eran uno de sus grandes enemigos de los aztecas. Bueno, aquí esta pirámide que les enseño es solo una muestra. Esta es de los mayas. Miren, esta es una pirámide maya. Pero pues tenían más o menos, eran parecidas algunas pirámides aquí en Mesoamérica. Y cuando llega Hernán Cortés, ¿Las pirámides las hace? sí, cuando llega Hernán Cortés, imagínense caminar de aquí a la Ciudad de México. ¿Alguien ha ido a la Ciudad de México últimamente? ¿Cuánto tiempo? Yo, profe. ¿Cuánto tiempo se hicieron en carro? 5 horas. Ahora imagínense caminadas. 10 horas. No, eran días o semanas completas. Entonces imagínense los españoles cargando, porque también cargaron parte de la leña, de la madera de sus barcos ahí. Pero no eran solos. Acuérdense que hicieron, pues sí, que hicieron alianzas con los indígenas que estaban enojados con los mexicas. Recuerden que los mexicas son como ahorita los países que dominan al mundo y que están invadiendo a otros. Por ejemplo, Estados Unidos, que está invadiendo todo Medio Oriente. Ah, bueno, así eran los mexicas. Entonces la gente ahorita, si tú le preguntas a la gente de Medio Oriente si se quiere quitar del dominio de los estadounidenses, ellos estarían felices. Pues lo mismo sucedió con los aztecas. Estaban enojados porque además de que les cobraban su derecho de piso, se llevaban a sus hijas, las más bonitas, para ofrendársela a los dioses mexicas, y bueno, muchas cosas muy, muy, muy tristes, ¿sí? Tenían esos pueblos sometidos. Entonces llegan a la Ciudad de México y resulta que Moctezuma, en lugar de recibirlos haciéndoles la guerra, les da regalos, trajes muy bonitos con plumas, jade, les regala oro, así, pectorales grandes de oro, o sea, muchas Yo cosas. también quiero. ¿Mandé? Yo también quiero. Tú también, ¡ah! Bueno, les regalan mucho oro. Y entonces, pero pensando, pues, está la teoría de que pensaban que era Quetzalcóatl, o sea, que lo confundió porque se decía que Quetzalcóatl era un dios de rostro blanco, que tenía ciertos ojos, bueno, y coincidía con los españoles, entonces en teoría los confundieron con los dioses, ¿sí? Por eso les decían, no, pues ten tu ofrenda y ya vete, no nos hagas daño. ¿Y qué creen que sucedió? Pues más les sembraron ambición a los españoles. Los españoles, pues sabemos cómo le hicieron para poder derrotar al imperio más grande en ese entonces. ¿Se acuerdan qué estrategias utilizaron? Sí, convencer, alianza, ¿no? Así De es, que se juntaran varios, grupos para pelear. exacto.
alianzas con los pueblos sometidos. ¿De qué otra manera pudieron? Pues, ¿Se ya acuerdan es que de su arma más letal? Las armas más letales de los españoles eran las escopetas. No, 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 Las armas que ellos construían. no. Las alianzas. Fue la viruela. Ah, sí, cierto, fue la enfermedad Esa fue la que mató a la 9 que mató. de cada 10 indígenas. ¿Sale? Sí, mató a muchos indígenas. Canijos españoles vieron que había viruela y lo tiraron ahí al lago donde estaba Tenochtitlan. ¿Sí? Entonces fue la viruela. Casi la mitad de la población, ¿verdad? No, mijo, mató a 9 de cada 10 personas. Agarra tus deditos, son 10 dedos. Baja 9. El único que sobrevivió fue ese. Entonces, de cada 10 personas se murieron 9. Imagínense toda la muerte que hubo. Y aparte de todo esto, hubo desaciertos, ¿sí? Recuerden que hubo una noche en que Cuitláhuac, cuando ya habían matado a Moctezuma, porque recuerden que ya el pueblo estaba enojado, dicen, oigan, los españoles nos están haciendo muy feo, y estaba el pueblo así casi congregado en la pirámide, donde se encontraban los españoles, y estos por miedo sacan a Moctezuma y diles que se aplaquen, diles que se aplaquen. Y no, el pueblo de plano ya no respetó, empezó a agarrar piedras y ¡pum! Contra su líder, contra su Tlatoani, que era su rey, y lo mataron, el mismo pueblo lo mató. De ahí toda la gente se volvió a reunir, surge la figura de Cuitláhuac, que era el hermano de Moctezuma, y reúne al pueblo y le dan una corretiza, pero de esas épicas, como por ahí dirían, a los españoles. Estuvieron así de eliminarlos a todos, pero por cuestiones de guerra, por reglas mexicas de guerra, no los exterminaron. Estuvieron a metros de haberlos matado a todos. Bueno, pasa eso, se llamó la Noche Triste, y recuerden, se van a Tlaxcala, se reorganizan allá los españoles, traen pólvora, traen los cañones. Recuerden que la Ciudad de México estaba en una isla, o sea, era un gran lago, y en medio estaba la Ciudad de México, y había como puentes que habían construido, aparte de sus chinapas, había puentes, ¿vale? ¿Qué empiezan a hacer los españoles? Desarman los barcos que tenían en Veracruz. Imagínense cargando y todo el madero se lo traen. Obviamente no los españoles. Le dicen a los indígenas que se los pueden traer, obviamente. Tanta cantidad de indígenas, pero se trajeron los barcos, los vuelven a armar aquí en barcos más pequeños, ¿sale? Que se llaman bergantines. No es grosería, ¿eh? Esos barcos pequeños empiezan a cañonear desde ahí la ciudad de Tenochtitlan. ¿Sí? Obviamente, primero cañonean los puentes para que no pueda salir la gente. Sin salir la gente, pues obviamente no pueden tener comida, están aislados, ¿sale? Se quedan sin comida, se quedan sin agua, les tiran los muertitos aquí, y obviamente todos se enferman, y con toda su enfermedad, con todo y los cañonazos, de toda destruida su ciudad, aguantaron más de 2 meses, así, sin comer, sin beber, vaya, con lo que puedan, aguantaron 2 meses, hasta que llegó el momento en que de plano se rindieron por tanta enfermedad, por estar sitiados, y porque finalmente todos los demás pueblos fueron los que realmente conquistaron a los aztecas. Si ustedes me preguntaran, ¿quiénes conquistaron a los aztecas? Sí, fueron los españoles, pero con la gran ayuda de los miles o 100 miles de indígenas, ¿vale? Así que te quite la idea de que nada más 500 españoles pudieron con todo un imperio, ¿no? Fueron en su mayoría los soldados indígenas.
Bueno, pasó todo esto. Y resulta que no encontraron todas las cantidades de oro como ellos querían. Ellos querían más, eran insaciables. Y bueno, nuevamente les voy a hacer nuestro territorio hermoso, mexicano. Aquí voy a tomar parte de Estados Unidos. Yucatán, ahí está. Ahí está, listo. Bueno, y empiezan a conquistar, obviamente se establecen, ¿se acuerdan en qué ciudad se establecieron? Y formaron su capital de La nuevo. península de Yucatán. Ajá, ¿no? Fue ¿cómo se llama la Ciudad de México? Exactamente, ahí mismo en Tenochtitlán, ahí establecieron la ciudad. Entonces, fíjense, qué chistoso. Si tú fueras Totonaca, de esos que recibió a Hernán Cortés, que tuvieron contacto con él, o si tú fueras tlaxcalteca y tuvieras la esperanza de que los españoles te iban a liberar, te tengo una mala noticia. Después de que quitaron a los mexicas del poder, se pusieron ellos. Y formaron su capital, los españoles, aquí, exactamente donde estaban los mexicas. Ahí hicieron su capital, que fue la Ciudad de México. Lo voy a poner así, CDMX. Y entonces nuestro país ya dejó de ser, bueno, empezó a tomar un nombre. ¿Saben cómo se llamaba para los españoles nuestro país? No, yo sí que. México, No, México Tenochtitlan. no, se llamó Nueva España. No, Se llamó Nueva España, ¿sale? Ese era el nombre durante más de 300 años. Es más, tiene más tiempo llamándose, de que se llamó Nueva España, de lo que se llama México. Nosotros apenas vamos a hacer los 300 años. Y ellos 300 y pico de años llamándose Nueva España. Realmente México como país no tiene mucho que se hizo, ¿vale? Entonces aquí está Nueva España. Se establecen aquí en la Ciudad de México. Y toda la gente que le rendía tributos, es decir, que les daba riquezas, comidas, plumajes, piedras preciosas y todo a los mexicas, ahora se lo da a los españoles. Imagínense. O sea, dejas de ser esclavo de uno para volverte esclavo de otros. ¿Sí? Pero pues no tenían la culpa, realmente los españoles los engañaron. Bueno, ¿a qué voy con esto? Empieza a ver lo que se llaman las exploraciones hacia el occidente. Recordemos que fue un explorador, que fue Cristóbal de Olid, un conquistador, él y Nuño de Guzmán. Cristóbal de Olid llegó por las buenas, dijo, miren, ya les ganamos a los mexicas, si quieren guerra, la van a tener. ¿Tienen esa opción? O se vuelven parte de nuestro imperio. Y la gente del imperio Tarasco Purépecha dijeron, está bien, no queremos guerra. Y por las buenas se anexaron al imperio español, se volvieron parte de ese imperio. ¿Sale? Sin embargo, querían más y quitaron a Cristóbal de Olid y mandaron a otro que se llamó Nuño de Guzmán. Ese Nuño de Guzmán fue un asesino de plano, llegó a matar, o sea, ya era parte del imperio los purépechas. Pero ese le valió queso, llegó a matar. ¿De dónde está el oro? No, es que no sé, aquí no hay. No, ¿dónde está? Mató, como no se imaginan, a tanta gente. Y lo chistoso es que el que a hierro mata, a hierro muere. Él también murió así, a la mala, degollado. Bueno, esa fue la conquista de Occidente. ¿Quiénes están en Occidente? Bueno, todos estos estados. Sí, Michoacán, Guadalajara, y obviamente no existían como tales, eran los imperios de ahí, los otomíes, los tarascos o purépechas, pues la gente se llaman huirráricas, tienen otro nombre, pero viven ahí en esa zona. Pero algo que le llamó mucho la atención a Hernán Cortés, bueno, antes de llegar a eso, voy a ir a otra conquista, que fue a la de Yucatán.
Allá en Yucatán, ¿se acuerdan de Marcelo Guerrero que les dije que era un español que se convirtió a la religión maya? Pues No. él les enseñó a pelear como españoles. ¿En Entonces, serio? no pudieron tan rápido, tardaron casi 100 años en conquistar a los mayas. ¿Por qué razones? Porque los mayas no eran como Tenochtitlan, de que en una sola ciudad se reúne mucha gente. No, ellos tenían varias ciudades y cada ciudad es como si fuera un imperio distinto. Hagan de cuenta, si ahorita fuéramos como ellos, Yanga sería un imperio, Córdoba sería un imperio, Orizaba sería otro imperio. Y entonces, cuando los españoles invadían Yanga, pues sí, acababan tal vez con ellos, pero después iban a invadir a Córdoba mientras Yanga se volvía a reorganizar y volvían a armarse. Entonces, mientras terminaban con unos, los otros se rearmaban y se volvían a fortalecer. ¿Sí me explico? O sea, no fue fácil. Tuvieron que ir uno por uno derrotando. Y en lo que derrotabas a uno, el otro ya se estaba reponiendo. No era muy fácil. Y además tenían estrategias de Gonzalo Guerrero. Él peleó codo a codo del lado de los mayas. Imagínense. O sea, trampas españolas hacia los mismos españoles, porque les repito, Gonzalo Guerrero fue un gran estratega español, pero que peleó con los mayas. Bueno, ¿quién conquistó toda esta zona de Yucatán? La familia Montejo. Sí. Profe, ¿por qué familia? Se tuvo que llevar, el papá, pues no recuerdo cómo se llama, pero se llevó a sus hijos y cada uno, pues obviamente dirigía un tipo de ejército y todo eso. Y aunque eran muchos Montejos contra el Imperio Maya, nada más no pudieron. No pudieron vencerlos. No. ¿Y qué creen? Nos estamos acercando a la historia del Negro Yanga. Espérense tantito. Aguántenme, porque vamos hacia una conquista que se dio al norte de México. ¿Se acuerdan? Se empezaron a volver aficionados los españoles a explorar hacia el norte de México e incluso exploraron más allá. Sí, porque creo que habían encontrado minas. O no recuerdo. Exactamente. ¿Se acuerdan cuál fue el mineral más importante que encontraron en México? El de, ¿El oro? No, ese es el segundo, por así decir. Pero el fue la plata. plata. Y ¿saben una cosa? Seguimos siendo la primer potencia mundial en plata. ¿Por qué no somos los primeros? Porque no hay minas. Pero si empezaran a dedicarse a abrir minas en el norte de nuestro país, hay muchísima plata. Tenemos potencial para ser el primer lugar en plata. Nada más que falta quien invierta en minas. Pero imagínense. Bueno, si desde entonces estaba así la cosa, empezaron a ver que hubo plata. ¿Se acuerdan cuál fue la primera ciudad? Una de las primeras. Real de Zacatecas. Entonces, entran al norte de México, aquí en Zacatecas, y encuentran que ya no hay pueblos tan organizados, o mejor dicho, organizados de otra manera a como conocían a los indígenas del centro de México. Allá empiezan a ver que hay pueblos nómadas, es decir, que andan de aquí para allá, que no tienen un lugar establecido, pero también que son muy buenos guerreros. Toda esa gente guerrera es muy similar a las películas de apaches y vaqueros. ¿Ustedes han visto alguna? No, profe. Esos que luego salen y que andan ahí, llegan los pueblos y los saquean y todo eso. Así eran. Incluso los apaches, esos que vemos ahí en Estados Unidos, llegaron a pisar territorio mexicano. Los indígenas como los cherokees, todos los que nombran en Estados Unidos, andaban también en nuestra tierra. Y esos eran los chichimecas, ¿sí? Es una palabra náhuatl que le decía a toda la gente que vivía del norte y que era un poquito distinto a ellos. Le decían chichimecas, que significa gente perro. ¿Por qué?
porque eran grandes guerreros, la verdad. Y así como le hacían a las demás ciudades del norte que ya estaban establecidas, llegaban los chichimecas y hagan de cuenta que llega un ejército de otro país a invadirte, te quema tus casas, se lleva a tus mujeres, se lleva tus reservas de maíz, mata a la mayoría de los hombres y se va. Esos eran los chichimecas y eran despiadados. Muchos Eran, chichimecas, eran casi como los españoles. casi como ellos, sí, si no es que más. Eran gente que vivía en el desierto, entonces imagínense, el desierto cómo te enseña a vivir. La vida es difícil ahí, pero bueno. Sí. Igual ellos eran gente del desierto que aprendieron a vivir y a lo mejor dicho a sobrevivir. ¿Por qué digo todo esto? Porque los españoles empiezan a establecer sus minas. Voy a poner otro color. Ahí. Empiezan a establecer sus minas. Hacen, por ejemplo, establecen la ciudad de Zacatecas, otras ciudades por aquí, en Chihuahua, Parral. Incluso llegan a haber ciudades en el norte, más al norte, en lo que ahorita es California, ¿vale? Establecen esas ciudades, pero resulta que como esas ciudades están cerca del desierto, no hay alimento. ¿Qué tienen que hacer? Otras ciudades que abastezcan, que se dediquen a la agricultura para crear el alimento y que esté cercana a estas regiones. Y generan una región llamada el Bajío, esta, que está aquí en el centro de México, pero un poquito hacia el norte. ¿Qué estados se encuentran? Guanajuato, Querétaro, parte de Jalisco. Y de aquí, de esta región que es el Bajío, se dedican a la agricultura y a la ganadería y empiezan a mandarles suministros alimenticios a las ciudades del norte. Obviamente, hay algo interesante. Y aquí empieza a tomar forma la historia. Las primeras personas que empezaron a hacer excavaciones eran indígenas, ¿sale? ¿Qué tipo de indígenas? Tlaxcaltecas. Los españoles se llevaron en sus expediciones a grandes cantidades de tlaxcaltecas, de mexicas, de otomíes, o sea, de gente del sur de México. Empezaron hacia el norte, se las llevaban para hacer sus minas. ¿Saben qué es lo chistoso? ¿Qué, profe? Que fue un movimiento migratorio hacia el norte. Ah, sí. Desde entonces, nuestro país fue migrante hacia el norte. Bueno, lo llevaron a la mala, porque obviamente quién se iba a querer desde el lugar de donde uno vive para ir a un desierto, ¿no? Pero Sí. se los llevaron a la mala y empezaron a ver que dentro de las leyes que se daban en España, allá en Europa, una que otra más o menos protegía a los indígenas. Y decían, no, pues necesitamos gente que no tenga tantos derechos. ¿Y qué creen que hicieron? ¿Qué, profe? Trajeron a los negros como esclavos. Ah, entonces ahí empieza ya lo de Negro Yanga. Así es, porque él es parte de esta respuesta a que se enriqueciera más la mano de obra, o sea, no nada más con los indígenas, además de que veían que los negros eran una raza más fuerte, ¿sí? ¿Cómo se los traían? ¿Les daban contratos? No. No, ¿Les prometían algo? no. Se lo llevaban a la Tampoco fuerza. les pagaban No. Les digo qué hacían, los... los secuestraban. ¿En serio? Ay, Dios. Sí, como ahorita sigue sucediendo eso. Los secuestraban. Y ¿saben una cosa? Ese de secuestro a los negros y venderlos como esclavos sigue en un país que se llama Libia. Imagínense, fotografías de hace un año donde los tienen como si fueran animales, con los pies amarrados de los pies y boca abajo, hacia abajo, vaya, así como si tú agarras un pescado y lo tuvieras así colgando. Así estaba la persona colgando de los pies. Ahí Todavía los... ahorita hay venta de esclavos.
gracias a que Estados Unidos democratizó un país. Ese país estaba bien, era como México, tenía petróleo, estaba bien, pero, bueno, fue a imponer sus leyes, le quitó su petróleo, mató a su líder, que era Muammar Gaddafi, y se volvió un territorio sin ley, y por eso mismo, ahí ya hay nuevamente venta de esclavos. Uno de esos esclavos era un niño que andaba pues ahí en sus tierras, ¿no? Imagínense, un pequeñito, 7, 8 años, porque no se llevaban a cualquiera, se llevaban a mujeres jovencitas y a niños, así como ahorita, ¿sí? Lo encontraron ahí, vámonos, lo suben a un barco y traspasa todo el Atlántico. Imagínense todo el mar, así en barco, y lo vienen a vender a esta región, que es donde nosotros vivimos. Ustedes dirán, profe, ¿y aquí si no había minas, qué había? Ah, había muchas cosas interesantes. Porque para empezar, lo voy a poner aquí, la Ciudad de México, que era nuestra capital desde entonces. Y había un camino que iba directito de Veracruz a la Ciudad de México. Y en este camino, adivinen qué población se encontraba. La Maya, No, No. la Chichimeca, la Zapoteca. un lugar que se llama, no, dije población. Había un lugar o una zona donde había muchas haciendas. Nada más les voy a enumerar algunas. Había una hacienda que se llama de San Miguel. Había otra hacienda Sería Veracruz, ¿no? que se llama, bueno, aquí había una que es la de Tuxpan. Había otra hacienda que es la de la Concha. Había otra hacienda que era de un lugar que se llama San Joseph del Corral. ¿Le suena el nombre? Sí. Sí, aquí. Ah, pues uno de esos lugares, obviamente también está San Joaquín, otra hacienda. En todas esas haciendas empezaron a vender a los negritos, ¿sí? Recuerdo que era mano de obra muy barata, que tenían menos derechos que incluso que los animales. O sea, un caballo, podías cambiar un caballo por 2 o 3 negros. O sea, valían mucho menos. Bueno, entonces, ¿cuál fue el éxito de Negro Yanga? Bueno, que estaba cerca del camino que iba directo a la Ciudad de México. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver Yanga con Córdoba? Ah, ahí les va. Voy a borrar mi mapa y vamos a imaginar. Imaginen, porque yo hago trazos horribles. Que aquí está la Ciudad de México, CDMX. Aquí está el mar. Lo voy a poner de azulito. Bueno, verdecito, para que se vea que todavía era bonito. Aquí está el mar. Aquí está el puerto de Veracruz. Y había un camino directito. Pero en ese camino estaban estos pueblos. Muchos negros huían por tanta discriminación y esclavitud. Huían hacia pueblos que les llamaron palenques, ¿sí? Entonces había aquí un pueblito que es San Joaquín. Obviamente, abajo había una hacienda. Creo que también en San Joaquín había una hacienda, pero bueno, por ahí hay unas montañitas. Quienes hayan ido no me van a dejar mentir. Por ahí hay unas montañas. Y por aquí, de este lado, se encuentra, pues, el corral, por ejemplo. Y a fuercita tenían que pasar por esta parte. Entonces dijeron los negritos, bueno, vamos a pelarnos hacia la sierra. Se fueron hacia los cerritos y aquí vivían los negritos, en los palenques.
Uno de los organizadores de esas huidas fue Gaspar Yanga, Ujú. ¿sale? Entonces organizó a su gente y decía, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué hacemos? Bueno, tenían sus tradiciones, había comida, pero pues obviamente necesitaban otras cosas, telas, pan, cosas para sobrevivir. ¿Y qué hacían? Cuando llegaban los españoles con grandes cargamentos desde Europa, tomaban esta ruta. ¿Y qué creen? ¿Qué, profe? Los atraparon, ¿no es cierto? Exactamente. En esta parte, cerca de San Joaquín, los negritos atacaban. Se hicieron una banda de asaltantes. Asaltaban a todas las dirigencias. Y yo no lo digo así como que, ay, eran asaltantes. Lo hacían por hambre. Lo hacían porque realmente eran maltratados, tenían que huir. Y pues una forma de subsistir era esa. ¿Sí? Y obviamente es como el karma. Obviamente, ustedes saben cómo tratan a los esclavos. Han visto películas, los golpean, incluso a los hombres, por ejemplo, algunos les cortaban el pene para que tuvieran menos fuerza, y obviamente a las mujeres las violaban en frente de su familia, eran cosas. ¿Qué tiene que ver el miembro masculino con que tengan menos o más fuerza? En él se encuentra la testosterona, que es la hormona pues sí, que te da las características de hombre, desde la voz hasta cosas de ese tipo, y obviamente da la fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces aquí asaltaban mucho y el gobierno de España pide hacer ciudades cercanas donde haya, pues sí, como cuarteles de policías que cuidaran esta zona para que no haya asaltos. ¿Y qué creen? Mandan a hacer una ciudad muy cerquita, aquí. ¿Saben cómo se llama? Yang, no es cierto. Perdón. ¿Córdoba? Córdoba. Exactamente. La Fundación de Córdoba responde a todos estos asaltos que sufrían estas dirigencias. Obviamente, cuando alguien era asaltado, llegaba a la ciudad de Córdoba, obviamente se quejaba ahí y pues sí, un comité de policías o de gente que vivía ahí, entre comillas, iba a rescatar todo ese cargamento, pero casi no lo hacían. Realmente Yanga era un genio, un estratega militar. ¿Sí? No lo encontraban. De hecho, fue el momento en que de plano, o sea, trajeron varios ejércitos para quedarse aquí en Córdoba para cuidar esto y nada más no pudieron con Yanga. No, tuvieron que mandar a alguien a Yanga, pidieron al negro Yanga que bajara y le dijeron de plano, oye, mira, no podemos contigo. ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? Te damos lo que quieras, pero deja de asaltar. ¿Qué quiero? Sí. Quiero que mi gente sea libre. Entonces Yanga se convirtió en el primer pueblo libre de América. Ahora imagínense, ¿se acuerdan de las haciendas que les hablé? Sí. Ustedes son descendientes de la gente que vivió ahí. Ahora díselo. Así es. ¿A poco no es un honor ser parte de eso? Sí. La historia la llevan en sus venas, muchachos. No se imaginan la cantidad de historia, obviamente tristes, de injusticia, pero también de libertad que se vivieron en el suelo que ahora pisan. No, pues. Sí, siéntanse orgullosos, o sea, cuando te digan, ¿de dónde vienes? Yo vengo de San José del Corral, yo vengo de Yanga, yo vengo de San Joaquín, o sea, siéntanse orgullosos, porque tienen historia. Y es más, no necesitan ir a las grandes pirámides para conocer su historia, están ahí. En el caso de Reina, está atrás de su casa. Sí, es cierto. Están ahí. Les recomiendo y les pido que vayan un día a la hacienda y que traten de imaginar
tantas... De hecho, está al ladito ahí, cerquita de la reina. En esas haciendas hubo esclavitud, hubo negritos, bueno, ¿saben de qué era la hacienda o qué hacían ahí? ¿De qué? ¿De qué, profe? Era de azúcar, hacían, pues sí, piloncillo, no había azúcar como tal, pero sí piloncillo, o panela, lo que llamamos panela, y también hacían pan. Van a decir, ¿y eso qué? Pues eso qué, pan. Pues nada más alimentaban a la ciudad de Córdoba. Sí. Oh, Y obviamente no solo eso, también habían telares, se hacían unas cuantas telas, vaya, pero todo eso tuvo que ver con negritos. Y obviamente no solo había negritos en esa hacienda, también había indígenas que se enamoraron de negritos, tuvieron mulatos. Ahí viene lo de las castas. ¿Ustedes vieron la canción de las castas? sí. Medio chistosa, ¿no? Bueno, hubo Sí, una profe. nación de razas que de negro y indígena salió el mulato, del mulato, y no me acuerdo qué otra persona salió, Sí, profe. salta para atrás se llamaba uno, Sí. una casta se llamó salta para atrás. Bueno, todo eso, de ahí venimos, ¿sí? Como quiera, a la mala o a la buena también tenemos parte de español, empezando por la forma en cómo hablamos Sí. el idioma español. Y nosotros no somos indígenas, tampoco somos españoles, ni negritos. Somos mestizos. Exactamente. Y México es un país mestizo, ¿sí? Puede Entonces, haber. Que hubo muchas... O sea que en México puede haber de cualquier persona, ¿no? O sea, ¿Cómo se decía? ¿Raza? No. ajá, Sí. raza. casta, ¿sí? En nuestra misma comunidad hay muchas castas, hay unos que son más propensos a ser, a tener rasgos negritos, labios amplios, pelo bonito, o muchos que son propensos a ser, más de raza indígena, pero al final somos mestizos, o sea, hay más cosas que nos unen de la que nos divide. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, profe. Ya ven cómo tuve que hacer todo un recuento de la historia de México para Sí, llegar. de todo. Hasta dibujitos nos hizo. Sí. Bien representado. Le doy un 10. Pero hay muchas cosas interesantes. Ustedes sabían, por ejemplo, que yo leí, no sé si qué tan cierto sea el artículo, pero en internet estaba circulando un artículo que hay en la hacienda de San Josep del Corral, porque así se llamaba, no era San José, era San Josep. Sí, creo que hay una plaquita ahí donde dice el nombre. Así es. Sí. Ahí fue el primer lugar donde un negro compró la libertad. Ah, sí que también compraban su libertad o si no se huían. Así es. Ajá. Ahí la hizo a la buena. Y saben qué es lo más interesante de la historia. Se llevaba bien con el patrón, era hasta su amigo. Y el no lo estimaba, se la podía hasta regalar, pero dijo, no, yo la compro. Empezó a ahorrar con lo poquito y tan. Ahí está. ¿Qué quieres? La libertad. Muy bien. ¿A tu nombre? No. Entonces, ¿para quién? Es para mi hijo. Oh, Entonces, imagínense todas las historias que se entrelazan en el lugar donde ustedes viven. Podrían hacer incluso, no sé, algún libro. Libros, historietas, sí. Muy, muy interesante, la verdad. De hecho, de eso va a tratar un proyecto que les voy a poner, pero posteriormente, ahorita no. ¿Sí? Va a ser que hagan que traten de buscar o de investigar la historia de su comunidad. Los que son de San José del Corral, cómo se fundó, si tienen algún croquis de cómo es San José, bueno, mapa, todo eso, lo mejor que se pueda. sí. Los que sean de Loma, pues ya. Hijo de croquis, si encontramos fotos así de croquis antiguos, es que mejor le mandamos captura y se la mandamos a usted para no dibujar. No. Eso tú lo vas a hacer por tu cuenta, vas a hacer una investigación lo más profundo posible.
y va a ser uno de los proyectos. Ah, por cierto, me voy a salir del tema, ¿vale? Ya ven que he estado yo con ustedes, chavos, sus proyectos, yo creo que ya los tengo hasta acá. Pues gracias a eso, no hubo muy poquitos que salieron mal. Porque, en serio, tal vez obligando los empujones, así, más o menos salieron. Pero bueno, no sé quiénes, pero bueno, felicidades. Obviamente, quienes se me ausentaron una semana, se hicieron que la Virgen les habla, bueno, No, ya valió. Entonces, sí, asuman las consecuencias, pero con todo y eso no salieron tan mal, ¿vale? bueno. Uno, Salí. yo creo que uno va a ser uno de los más importantes, va a ser este de historia, que investiguen la historia De nuestra comunidad. ¿La vamos a copiar en hoja blanca o libreta? En hoja blanca, pero no va a ser para mañana, ni para el viernes, ni para dentro de 15 días. Va a ser para entregar a finales del tercer trimestre. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Entonces queda. ¿Dudas, chicos? No, profe. Entonces, No. recuerden, la mayoría de ustedes proviene de un pueblo que hizo que el rey se rindiera. Provienen del primer pueblo libre de América. Sí, Entonces, profe. la idea de que se pueden defender, obviamente, unidos, porque Yanga no lo hizo solo. O sea, para hacer todos esos movimientos, hubo gente que lo siguió, ¿sí? Unidos, porque si tú vas solito y quieres asaltar, no, rapidito te agarran, ¿no? Bueno, en el caso de Yanga fue un ejército de negritos que luchó por su libertad. ¿Vale? Y muchos de esos negritos se huyeron de la hacienda de San José del Corral, de la hacienda de La Concha, de la hacienda de San Miguel, de la hacienda de San Joaquín, todos esos se huían y formaron este ejército. Está bonita la historia, bueno, que también trágica. Sí, no, hombre. Favorita, trágica y triste. Es triste, está entretenida y todo. Sí. pero no tiene un final, bueno, esta por lo menos no tiene un final triste, es de un Ya héroe. que consiguieron su libertad. Así es, muchachos. Bueno, entonces nos vemos. Les había puesto ahí que de inglés íbamos a trabajar aquí, pero los dejo que lo realicen ustedes a su ritmo. Ok, profe. Qué bueno que estuvieron aquí. La verdad me faltó mucho por decirles. No se puede decir toda la historia en un ratito. ¿Profe no va a ver para matemáticas? No, ¿No? ¿Ni para inglés? yo sé, no. Ah, Solo bueno. les dije que el día de hoy íbamos a ver historia. Mañana vamos a ver. Y les tengo una muy buena noticia, pero les diré mañana. Nah. Así nos va a dejar todo el pendiente para mañana. Nos vemos. Profe. Adiós, profe. Hasta Bueno, mañana. Adiós, profe. estoy grabando este video y se los voy a mandar por si quieren tomar alguna nota o algo que les haya llamado la atención. Sale. Ok. Bye bye. Adiós. Bye. Adiós, chamacos. Bye.